Buenas a todos, ¿cómo andan? Por acá Camila de Buenos Aires, Argentina, con una nueva edición de estos podcasts Hablemos de Viajes. Hace un tiempito, hace unos meses que no vengo publicando en esta serie de podcasts porque me estuve enfocando un poco más en los temas sociales, pero como estoy en ruta, estoy en viaje, me empiezan a pasar cosas relacionadas con los viajes y empiezo a tener nuevas ideas y ganas de compartirlas con ustedes, que bueno, están del otro lado. Hoy voy a hablar de un tema que me parece interesante y me gustaría mucho saber la opinión de algunos de ustedes del otro lado, sobre todo si son viajeros, si les gusta mucho viajar. Voy a hablar un poco de cómo es, qué significa, cómo se siente y qué representa el comer cuando estamos de viaje, ¿no? El comer en otros países. Y me imagino lo que la mayoría de ustedes piensa, nunca todos, ¿no? Pero creo que la mayoría piensa que probar comidas en otros países es una de las cosas más importantes que hacer cuando viajamos, ¿no? Como que es parte de la comida del lugar, es parte de la cultura, es parte de la historia. em, Hay una explicación en por qué las personas comen esto de esta manera, por qué combinan los sabores así, por qué usan estos ingredientes y no los otros, etcétera, etcétera. Entonces, dar un paso adelante con la comida del lugar es como parte de conocer la cultura, la historia, la gente, bueno, el lugar en sí mismo. Em, Cuando yo empecé a viajar, mi presupuesto de viaje era muy limitado, entonces yo siempre prefería pagar la entrada a un lugar, por ejemplo, no sé, a un museo o hacer una excursión para ver algo que quería ver, o quedarme 3 días más, hospedarme 3 días más en lugar de probar la comida. Entonces, mis primeros viajes, am, hace como 10 años, no estaban enfocados en la comida en ningún momento, ¿no? Me daba lo mismo si probaba muchas cosas o probaba pocas cosas, lo importante era gastar poco dinero en la comida para poder tener más dinero para excursiones, museos y quedarme más días en el lugar. Em, con el tiempo me empezó a pasar que mi presupuesto de viajes estaba un poco mejor. A ver, no soy ni nunca fui rica, ni mucho menos, pero sí estaba un poco mejor el presupuesto. Y empecé a decidir probar cosas y empecé a encontrar que había cocinas internacionales que de verdad me gustaban mucho y que las podía disfrutar un montón. Y me encontraba sentada en por ahí mercados de calle o por ahí en restaurantes, o a veces un poco más fancy o más elegantes y un poco menos. Empecé a disfrutar, así como disfruto una excursión o quedarme un día más en un lugar, empecé a disfrutar el probar la comida. Ahora, no es lo mismo, y acá es donde viene el punto y viene un poco, está relacionado con lo que me pasó esta semana o hace unos días atrás, no es lo mismo viajar por una semana, viajar por 15 días, viajar por un mes, viajar por 3 meses, viajar por 5 meses, ¿no? Cuando yo me pasé una semana fuera de casa comiendo todas cosas que no conozco y probando todos sabores diferentes, está buenísimo porque es una semana. A la semana yo ya estoy de vuelta en mi casa, en mi rutina, con mi supermercado y las cosas de mi país y de mi ciudad y las cosas que yo conozco y los gustos a los que estoy acostumbrado. Esa es una experiencia y está muy buena. Ahora, cuando ya pasas un mes afuera de casa, o 2 o 3 o 4, o en mi caso, 8, creo que esto empieza a ser un poco diferente porque es inevitable empezar a extrañar las cosas de casa, empezar a extrañar los gustos de casa, empezar a extrañar los platos de casa. Y creo que más de uno de ustedes va a estar de acuerdo conmigo en que no es lo mismo cuando nos sentamos en un restaurante, en mi caso, digámosle, argentino, en otro país, no tiene el mismo gusto que un restaurante argentino en Argentina. Entonces, por supuesto, está bueno, es lindo, es una buena manera de reconectar con casa, pero bueno, no se siente exactamente igual. Em, y entonces, ¿cuál es, cuál es, cuál es mi línea de pensamiento, ¿no? La comida es una de las cosas que, bueno, tiene que ver con una necesidad básica, ¿no? Uno no puede no comer por 30 días, en algún momento vas a tener que comer. Entonces nos encontramos frente a una actividad, el comer, que vamos a hacer muchas veces y las vamos a hacer muchas veces en el día. O sea que si vos te fuiste de viaje 30 días, vas a comer 3 veces por día, más o menos, o sea, vas a comer 90 veces. O sea, vas a tener 90 oportunidades de recordar que no estás en casa y que la comida no es como la comida de casa. Si la comida del lugar te gusta, fantástico, porque tal vez son 90 oportunidades para probar algo nuevo, para sentir gustos diferentes, para divertirte con la comida. Pero ¿qué pasa si en vez de ser 90 veces son 180? O son
3 meses así, o 6 o 7. Siento que es, o por lo menos lo que me pasa a mí, es como que empezamos a sentir un poco la necesidad de, uy, hoy me gustaría comer algo de casa. No, no quiere decir que ya no quiero probar más comida nueva, pero la verdad es que hoy me encantaría poder comer una carne argentina, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta el significado y el peso, ¿no? No solo cultural, sino también como en la identidad de nosotros, que tiene la comida de nuestro país, que es la comida con la que crecimos, la comida con la que nos criaron, la comida que si tuvimos suerte nos cocinó mamá o la abuela en casa. No sé, y cómo emocionalmente volvemos a ese lugar, ¿no? Hay como una conexión. Am, y me pasa esto puntualmente porque viajé a un lugar donde la comida es muy picante. A mí no me gusta la comida picante, no me llevo para nada bien con la comida picante. Si alguno de ustedes visitó Argentina, sabrá que nosotros no comemos picante para nada. Entonces mi base de picante es 0,00000. Y en este lugar en el que viajé es muy difícil encontrar algo no picante, entonces me pasó de probar 2 o 3 cosas y que fuera muy picante, tener una mala experiencia, que no me guste, no quería tirar la comida a la basura, no me gusta tirar comida a la basura, pero tampoco la quería comer porque no me gustaba. Y pasé por esta experiencia como 3 días. Y por ahí estás escuchando este audio y pensás, ¡guau, qué exagerada! Son 3 días. Y mi respuesta son 3 días después de 8 meses de estar lejos de casa y de venir probando diferentes comidas y tener buenas y malas experiencias. Am, y entonces tuve la suerte de encontrar un lugar donde hacían carne al grill. Entonces pude comer un pedazo de carne, un pedazo de pollo, un pedazo de pescado cocidos de una manera un poco más occidental. No, no voy a decir argentina, pero un poco más por ahí occidental, más como esto, como al grill, como una manera sencilla de cocinar, ¿no? El pollo al grill, fin, se acabó. Sin mucha salsa, sin mucha cosa encima. Y el gusto de las cosas que conocemos cómo nos hacen sentir cierta satisfacción y cierto confort, ¿no? Y esto también me conecta con por qué muchas veces terminamos comiendo en lugares famosos de forma internacional, como por ejemplo puede ser McDonald's o Starbucks, o bueno, hay un montón de marcas, son las dos que se me vienen a la cabeza ahora más rápidamente, porque una persona a veces estando lejos de casa decide volver a caer en estas cadenas que probablemente las tenga en su casa también, y que en realidad son cadenas, en este caso americanas, no son ni españolas, ni italianas, ni argentinas, ni tailandesas, ni chinas, ni japonesas, sino que son de otro país, ¿no? Em, y me encontré a mí misma del otro lado del mundo yendo a Starbucks y a McDonald's. Después de tener esta mala experiencia con la comida picante y mientras estaba sentada comiendo una hamburguesa de McDonald's, me di cuenta que la hamburguesa, que McDonald's para mí no es casa, entre comillas, porque McDonald's no es argentino, es americano, em, pero en ese momento comer McDonald's se sintió como casa. Entonces me puse a pensar por qué, porque de nuevo, no es mi casa en realidad, aunque sea de McDonald's en Buenos Aires, por supuesto. Y entonces me di cuenta el poder del sabor de lo conocido. Cuando uno compra una hamburguesa en McDonald's, compra un café en Starbucks, de antemano sabe cuál es el gusto. Entonces no hay una sorpresa, ¿verdad? Cuando yo pruebo una comida nueva y me traen el plato, puede lucir bien, puede lucir mal, puede estar frío, puede estar caliente, pero yo no sé cuál es el sabor. Entonces hasta que yo no lo pruebo hay cierta como incertidumbre, que no tiene por qué ser mala, puede ser una sorpresa muy agradable, ¿no? Y también puede ser divertido esto de probar distintos sabores. Pero si hago esto muchas, muchas, muchas veces, empiezo a extrañar un poco la seguridad de lo conocido, ¿no? Esta zona de confort, esto de que yo voy a comer la hamburguesa y yo ya sé cuál es el gusto y ya sé que me gusta. Entonces no voy a pasar por este momento de, bueno, no sé si me va a gustar y si no me gusta pruebo otra cosa y tal vez la tengo que tirar y desperdicié el dinero y no sé, como todo este proceso mental y emocional, sino que yo voy a morder algo que ya sé que me gusta. Y la seguridad que hay atrás de lo conocido y del refugio en la zona de confort. Am, Creo que esto nos pasa a muchos viajeros, pero creo que nos pasa sobre todo a los que viajamos por un largo tramo de tiempo, que incluso aunque disfrutamos comer otras cosas, a veces necesitamos el confort de lo conocido. Y por eso terminamos en las cadenas más famosas del mundo, o terminamos buscando, por ejemplo, restaurante argentino y vamos a este lugar intentando ver si sabe un poquito como casa. Y creo que el potencial de este audio es un poco comunicar
qué tan importante es la comida para nosotros como seres humanos. La comida como, a ver, como cubrir una necesidad, pero también como cómo se conecta con casa, cómo se conecta con lo que me hace bien, cómo se conecta con la familia, con el hogar. No sé si para personas que no son argentinas la comida tiene el mismo valor. Yo pienso que en la mayoría de los países la comida tiene mucho valor, por esto, porque nos hace sentir como en casa. Em, bueno, esta era un poco la idea que tenía ganas de compartir con ustedes en base a una experiencia que tuve solamente unos días atrás. Me encantaría saber lo que piensan, si tienen ganas de dejarme un comentario, de contactarme para darme su opinión, me encantaría escucharlos. Espero este podcast sirva para practicar español, sirva para escuchar un poquito un acento nativo. Otra vez, mi nombre es Camila, soy de Buenos Aires, Argentina. Mi acento se llama Río Platense por la presencia del Río de la Plata en las zonas donde específicamente se habla español de esta manera. Espero te haya gustado, espero hayas podido entender la mayor parte. Si no, te invito a escucharlo de nuevo, 2, 3 veces, las veces que sean necesarias, para trabajar ese listening, esa comprensión de audio mientras estás practicando tu español. Te mando un saludo muy grande y espero encontrarte del otro lado en el próximo podcast.